¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas situaciones oscuras entran a tu hogar sin previo aviso? ¿Por qué, a pesar de orar, sientes que el ambiente en tu casa está cargado, que la paz se escapa y los conflictos aumentan? ¿Y si te dijera que hay algo que has olvidado colocar en tu puerta espiritual? Algo que Dios dejó como señal de protección, pero que muchos hoy han ignorado. Hoy quiero revelarte una advertencia divina. Si no colocas esto en tu puerta, el enemigo tendrá acceso libre a tu casa, a tu familia, a tus sueños y a tu destino. La Biblia está llena de señales, símbolos y actos proféticos que marcaron la diferencia entre la destrucción y la salvación, entre la ruina y la cobertura divina. No se trata de superstición, se trata de obediencia espiritual, porque el enemigo no entra donde hay una marca de sangre, una señal de pacto, una muralla levantada con fe. Pero ¿sabes qué pasa cuando la puerta está abierta, sin vigilancia, sin intercesión, sin cobertura? Entra la angustia, la división, el cansancio espiritual, y poco a poco el hogar que fue diseñado para ser un refugio se convierte en un campo de batalla. Hoy vamos a estudiar lo que Dios ordenó poner en las puertas de su pueblo y por qué eso sigue siendo relevante para ti y para tu casa. Vamos a descubrir cómo proteger espiritualmente tu hogar, cómo cerrar las brechas por donde el enemigo entra y cómo levantar una defensa celestial con principios bíblicos que siguen siendo poderosos hasta hoy. Así que antes de continuar, haz un acto de fe. Escribe en los comentarios ahora mismo: mi casa le pertenece a Dios. Dilo con autoridad, como una declaración espiritual. Dale me gusta al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y compártelo con alguien que necesita cubrir su hogar con el poder de la palabra. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Prepárate, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar para siempre el ambiente espiritual de tu casa. Comencemos. Muchas veces creemos que la protección espiritual es simplemente orar al final del día o pedir a Dios que cuide de nosotros mientras dormimos. Pero la Biblia nos muestra algo mucho más profundo. La protección espiritual no es pasiva, es activa, intencional y obedece principios divinos. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha dado instrucciones claras sobre cómo proteger nuestras casas del mal. Una de las más impactantes se encuentra en la historia del Éxodo. Cuando Dios iba a liberar a su pueblo de Egipto, dio una orden precisa: marcar las puertas de sus casas con la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque esa señal sería la diferencia entre la muerte y la vida. El ángel de la muerte pasaría de largo cuando viera esa marca. Esa historia no es un simple relato antiguo, es una advertencia espiritual vigente. Hoy no usamos sangre de corderos, pero la simbología sigue teniendo un poder eterno. ¿Qué representa esa sangre? Representa cobertura, obediencia, pacto con Dios. Y cuando en tu casa no hay señal de pacto, de oración, de consagración, de comunión verdadera con el Señor, esa puerta queda vulnerable. El enemigo no necesita una invitación verbal, le basta una puerta sin vigilancia, una familia que ya no ora unida, una casa donde se ha perdido el altar familiar. Tal vez te preguntas, ¿qué quiere decir exactamente poner algo en mi puerta? No hablamos de un objeto físico en sí, sino de una postura espiritual. Es colocar en tu puerta la entrada simbólica de tu hogar, la autoridad de Cristo. Es declarar con tu vida y tus acciones que esa casa no le pertenece al mundo, ni a la cultura, ni a los valores corruptos del enemigo, sino que es territorio del reino de Dios. Y eso empieza con decisiones sobre qué entra a tu casa. ¿Qué programas ven tus hijos? ¿Qué música se escucha? ¿Qué conversaciones se permiten? Porque cada cosa que entra sin filtro puede ser una brecha que el enemigo use para plantar discordia, enfermedad espiritual, frialdad, rebeldía.
En Deuteronomio 6:9, Dios manda que sus palabras estén escritas en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Lo ves? El mismo Dios que salvó a su pueblo en Egipto les vuelve a recordar: las puertas no deben estar vacías, deben ser portadoras de su palabra. No podemos permitir que nuestras puertas estén marcadas solo por decoración, estética o rutina. Necesitan estar selladas espiritualmente por el poder de la palabra viva. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por cada habitación de tu casa? ¿Has dedicado tu hogar a Dios? ¿Has ungido tu puerta como señal profética de que ese lugar le pertenece solo a Él? Hay muchas familias hoy viviendo bajo tormento espiritual porque sus puertas están abiertas a todo tipo de influencias. Algunos piensan que eso es exagerado, pero la Biblia no minimiza las puertas. Jesús dijo: "Yo soy la puerta". Juan 10:9. ¡Qué revelación tan fuerte! Si Cristo mismo es la puerta, entonces el acceso correcto a la vida y al reino es por Él. Eso quiere decir que cualquier otra puerta por donde entren ideas, costumbres o espíritus que no provienen de Cristo no son legítimas y deben ser cerradas inmediatamente. ¿Y qué hace el enemigo? Se aprovecha del descuido. Entra cuando estamos cansados, distraídos, cuando dejamos de vigilar. Por eso Jesús dijo: velad y orad, porque el enemigo no duerme, no descansa, y su meta es entrar por la grieta más pequeña. Por eso necesitas hoy revisar tu puerta, no la de madera que puedes cerrar con una llave, sino la espiritual, la que se abre con lo que consumes, con lo que hablas, con lo que permites en tu casa. Estás dejando entrar rencores, quejas, vicios, divisiones. Entonces esa puerta está sin guardia y el enemigo tiene acceso libre. Pero aquí viene la esperanza. Tú puedes sellar esa puerta hoy. Puedes consagrar tu hogar, puedes tomar aceite y orar sobre tus puertas, puedes declarar que tu casa es lugar santo, morada del Espíritu, puedes volver al altar familiar, leer la Biblia en comunidad, establecer principios espirituales en tu hogar. No es tarde. El mismo Dios que cubrió las casas en Egipto está dispuesto a cubrir la tuya si obedeces y te alineas con su voluntad. Y no lo haces solo por ti, lo haces por tus hijos, por tu cónyuge, por las futuras generaciones que vivirán bajo ese techo. Porque cada acto de fe en tu hogar establece una atmósfera, y donde hay presencia de Dios no puede habitar el enemigo. Así como la sangre del Cordero hizo retroceder a la muerte, la autoridad de Cristo hará retroceder toda sombra que quiera entrar. Muchas veces, el mayor error que cometen las familias cristianas no es abandonar la fe, sino volverla pasiva. Dejamos de pelear por nuestros hogares y empezamos a suponer que solo con buenas intenciones el mal no nos alcanzará. Pero el enemigo no respeta buenas intenciones, respeta autoridad espiritual. Y esa autoridad se establece cuando Dios encuentra en nuestra casa un altar, una puerta consagrada y una familia despierta. ¿Sabías que en la Biblia la puerta representa mucho más que un simple acceso? En la cultura hebrea, las puertas de la ciudad eran lugares de gobierno, donde se tomaban decisiones, se discutían asuntos legales y se pronunciaban bendiciones o juicios. Así como en el mundo físico, las puertas definían lo que entraba y lo que salía, en el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Tu puerta representa el lugar donde decides qué permites y qué rechazas. No es un lugar decorativo, es un umbral de autoridad. El problema es que muchos han dejado de vigilar. Han entregado esa autoridad sin darse cuenta. ¿Cómo? Permitiendo que el desánimo, la falta de oración, el desorden espiritual y las influencias negativas entren a través de pantallas, amistades, palabras y actitudes. Si no estableces límites espirituales, el enemigo entra y se acomoda. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 12, 43, 45. Cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si encuentra la casa vacía, regresa con 7 peores.
vacía. No dice que encuentra la casa llena de pecado, solo que está desocupada, sin presencia, sin oración, sin la palabra. Eso es lo que abre puertas. Y aquí quiero que hagas una reflexión profunda. ¿Qué está entrando por tu puerta que Dios no aprueba? ¿Qué hábitos has tolerado en tu casa que están alimentando al enemigo? Porque todo lo que no edificas, el enemigo lo conquista. Y no se trata solo de reprender demonios o decir frases religiosas. Se trata de vivir con intencionalidad, de cuidar lo que escuchas, lo que hablas, lo que permites en tu entorno familiar. Hay personas que no entienden por qué su casa vive en constante conflicto, tristeza, enfermedades repetitivas, caos emocional, rebeldía en los hijos, frialdad espiritual. Y la razón no siempre es algo externo, sino interno, una puerta abierta, una falta de alineación espiritual. Cuando tú decides consagrar tu casa, las tinieblas pierden derecho legal, porque el enemigo solo entra por permiso, por legalidad, por grietas, y tu autoridad espiritual cierra esas grietas. Veamos otro ejemplo bíblico poderoso. En el libro de Josué, capítulo 2, cuando los espías israelitas llegan a Jericó, una mujer llamada Rahab los protege. Como señal de ese pacto de protección, le dicen que cuelgue un cordón rojo en su ventana. Esa cuerda será la señal que los israelitas respetarán al conquistar la ciudad. ¿Lo ves? Otra vez una señal en la entrada. Otra vez Dios usando una marca visible como símbolo de protección espiritual. Esa cuerda no era mágica, era una señal de fe, de pacto, de alineación con el propósito divino. Hoy, tu cordón escarlata es la oración constante, la palabra de Dios en tu casa, la consagración de tus puertas, el compromiso de vivir bajo principios eternos. No necesitas objetos místicos, necesitas decisiones firmes, oración con autoridad y una vida entregada a Cristo, porque cuando tú sellas tu hogar con la presencia de Dios, el enemigo no puede quedarse. Puede intentar, puede rodear, pero no puede permanecer donde hay santidad. Y no se trata de religión externa, se trata de una atmósfera espiritual tangible. Cuando una casa está cubierta por la sangre de Cristo, el ambiente cambia, se respira paz, hay dirección del Espíritu, se percibe orden, gozo, esperanza. Incluso las visitas lo notan. Hay hogares donde se siente la presencia de Dios al cruzar la puerta, y hay otros donde, sin que nadie diga nada, se percibe pesadez, opresión, caos. Todo tiene que ver con lo que se ha permitido entrar o no. Por eso hoy, esta palabra es para ti. Dios no quiere que vivas expuesto, vulnerable, bajo ataque constante. Él te ha dado armas espirituales para proteger tu territorio, pero necesitas usarlas. Has declarado tu casa como territorio del reino. Has orado sobre tus puertas. Has enseñado a tus hijos a discernir lo que entra y lo que sale, porque cada miembro de tu familia también tiene llaves espirituales. Y si tú oras, pero ellos abren la puerta al mal, la batalla se intensifica. Es hora de recuperar la autoridad espiritual en tu casa. No con gritos ni con miedo, sino con revelación. Tú tienes derecho legal, como hijo o hija de Dios, de declarar que tu casa le pertenece al Altísimo. Puedes decir con convicción lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Esa declaración es un escudo. Esa decisión activa la cobertura divina. Y no te desesperes si hay oposición. Cuando empiezas a limpiar tu casa espiritualmente, a veces hay resistencia, pero no es señal de derrota, es señal de que algo poderoso está pasando. Persevera, ora con más intensidad, ayuna si es necesario, llena tu casa de adoración, porque cada paso que das en obediencia expulsa al enemigo un poco más. Tu casa no fue diseñada para ser un campo de batalla permanente, sino un lugar de descanso, de comunión, de propósito. Dios quiere habitar allí contigo, con tu familia.
pero no puede hacerlo donde hay idolatría, gritería, desorden, violencia, apatía espiritual. Tienes que desalojar al enemigo y abrir la puerta a la presencia de Dios. Hay algo que el Espíritu Santo quiere que entiendas profundamente. Tu puerta no solo protege lo físico, también protege lo espiritual. Cuando en Éxodo 12, Dios ordenó a los israelitas marcar con sangre los dinteles de sus casas, no fue solo un acto ritual, fue una acción profética, una señal visible del pacto, una línea espiritual que el destructor no podía cruzar. Esa sangre era una declaración: esta casa pertenece a Dios, aquí no entras. Y si eso era válido en la Pascua, ¿cuánto más ahora con la sangre de Cristo, el Cordero Perfecto? ¿Has declarado esa cobertura sobre tu familia? ¿Has marcado espiritualmente tus puertas con oración, fe y consagración? Porque si no lo haces tú, nadie lo hará. El enemigo solo necesita una grieta, un momento de descuido, una puerta abierta por ignorancia o negligencia espiritual. Hoy en día hay muchas puertas abiertas que parecen inofensivas, pero son trampas espirituales. No hablo solo de objetos, sino de actitudes. Por ejemplo, permitir constantes discusiones sin resolución, guardar resentimientos entre los miembros del hogar, dejar que el televisor sea el sacerdote del hogar con contenidos que alimentan el alma con oscuridad, permitir chismes, mentiras, celos, idolatría al dinero, murmuración, impureza. Cada uno de estos elementos actúa como una puerta sin vigilancia. El enemigo trabaja con derechos legales. No puede actuar libremente en un lugar donde no se le da permiso. Pero cuando dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de confrontar el pecado y de establecer el orden divino, le estamos diciendo al enemigo: puedes entrar. Y él entra, y lo hace sutilmente. Primero te roba la paz, después la unidad, luego la economía. Finalmente se instala en lo profundo del alma y del ambiente. ¿Te has preguntado por qué hay casas donde todo parece ir mal sin explicación lógica? ¿Por qué hay conflictos que no terminan, enfermedades que no se curan, tristezas que no se van? No todo tiene origen espiritual, claro está, pero hay situaciones que sí. Y cuando hay una raíz espiritual, solo una solución espiritual puede revertirla. Por eso Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él no solo es nuestro Salvador, es nuestro acceso al reino, nuestra protección, nuestro cerco. Cuando tú colocas a Cristo como puerta de tu casa, nada puede tocar lo que está bajo su cobertura. Pero esto no se trata de repetir frases, sino de vivir bajo su señorío. Es una vida que se construye con obediencia, no con supersticiones. Y aquí viene un punto clave. Muchas personas quieren protección espiritual, pero no están dispuestas a cerrar la puerta a lo que les gusta, aunque les dañe. ¿Cómo puedes pedir cobertura si tú mismo traes contaminación al hogar? Hay quien dice, yo oro por mi casa, pero vive tolerando el pecado en silencio. No confronta el mal, no establece principios claros. Y eso es como poner una cerradura en la puerta, pero dejar la ventana abierta. El Señor quiere que levantes muros espirituales, no para encerrar a tu familia, sino para protegerla. Muros de integridad, de oración, de discernimiento. Que enseñes a tus hijos a reconocer lo que viene de Dios y lo que no. Que tu pareja sepa que tu casa es un altar. Que cada espacio de tu hogar tenga huellas del reino. Una Biblia abierta, música que glorifica a Dios, conversaciones que edifican, decisiones que honran al Señor. Eso es consagrar la puerta. Y no importa si en el pasado tu casa fue destruida, si hubo divorcios, traiciones, heridas, pérdidas. Dios restaura lo que consagras. Él no necesita que tu casa sea perfecta, solo que esté disponible. Que le abras la puerta de verdad, que invites su espíritu a habitar contigo, que eches fuera todo lo que estorba su presencia, no con rituales vacíos, sino con decisiones concretas. Perdonar, soltar, ordenar,
consagrar. Recuerda Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús no irrumpe, Él llama. Él no entra a la fuerza, Él espera que tú le abras. Pero una vez que entra, el enemigo tiene que salir. La luz no puede convivir con las tinieblas. Y esta es la gran promesa que quiero que guardes hoy en tu corazón. Si tú decides colocar a Cristo como la puerta de tu casa, ninguna arma forjada contra ti prosperará. No significa que no vendrán pruebas, pero sí significa que no te destruirán. Porque tu casa será como la de los israelitas en Egipto, marcada, protegida, sellada. Y mientras otros caen, tú te mantendrás firme, porque tu confianza no está en muros humanos, sino en el Dios que vela por sus hijos. Hoy es el día para tomar una decisión espiritual. No puedes seguir dejando tu casa expuesta. El enemigo no se detiene. Pero tú tienes autoridad, no por gritar, sino por creer, no por controlar, sino por cederle el control a Dios. Consagra tus puertas, declara a tu casa como propiedad del reino, deshazte de todo lo que contamina. Enseña a tus hijos a hacerlo también, porque el legado que estás dejando no es solo terrenal, es eterno. En las Escrituras, la puerta nunca es un simple elemento arquitectónico. Es un símbolo de acceso, de límites, de autoridad espiritual. Es en la puerta donde se decide quién entra y quién queda fuera. Es en la puerta donde se colocaba la sangre del cordero durante la Pascua para que el destructor pasara de largo. ¿Lo recuerdas? En Éxodo 12, Dios dio una orden específica, que cada familia tomara la sangre del cordero y la pusiera sobre los dinteles y los marcos de sus puertas. No era un simple acto decorativo. Era un pacto, una marca espiritual que decía, esta casa está bajo cobertura divina, aquí no puede entrar la muerte. Y ahora te pregunto con amor, ¿qué hay sobre los dinteles de tu puerta hoy? ¿Hay intercesión? ¿Hay oración? ¿Hay clamor? ¿Hay obediencia a la palabra? Porque si no hay sangre espiritual, si no hay cobertura de Cristo, entonces la puerta está abierta, aunque físicamente esté cerrada. El enemigo no respeta cerraduras ni llaves humanas, pero sí se detiene ante la autoridad del Hijo de Dios. Donde hay presencia divina, hay resguardo. Donde hay pacto, hay protección. Y donde no hay pacto, lo espiritual queda expuesto. Esta es la razón por la que muchos hogares enfrentan confusión, discusiones constantes, ruina financiera, frialdad emocional, rebeldía en los hijos, enfermedades sin causa, porque la puerta espiritual está abierta y el enemigo entra sin oposición. Dios te está hablando hoy. Coloca mi presencia en tu puerta. Haz de tu casa un altar, un lugar donde el cielo habita. Esto no es superstición, es entendimiento espiritual. Cada casa necesita ser consagrada. Cada entrada debe estar marcada por el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, porque Él es la puerta, y donde Él reina, el enemigo no puede destruir. Algo que muchos no comprenden es que no todo lo que entra por tu puerta trae paz. Muchas veces abrimos nuestro hogar a personas, costumbres, objetos y conversaciones que son puertas abiertas al enemigo. No discernimos los espíritus, no examinamos lo que permitimos entrar. Personas con malas intenciones, con corazones contaminados por la envidia, el odio, el chisme o la amargura. Gente que no viene a sumar, sino a sembrar división. ¿Y sabes qué? A veces es por hospitalidad malentendida que le damos acceso al adversario. La Biblia dice que el prudente ve el peligro y se aparta. Pero ¿cuántos, por quedar bien, permiten que su casa se contamine espiritualmente? ¿Y qué decir de las cosas que entran por la puerta en forma de objetos, entretenimiento, música, adornos, libros, símbolos? ¿Todo lo que hay en tu casa honra al Señor? ¿O hay cosas que abren portales espirituales que permiten el acceso de fuerzas contrarias a la voluntad de Dios? Amado, no todo lo bonito es bendito.
No todo lo inofensivo es neutro. Hay cosas consagradas a lo impuro que se convierten en puertas legales para que el enemigo opere dentro del hogar. El reino de las tinieblas respeta las puertas legales. Si algo le da permiso, él entra. Así que examina tu casa. Haz una limpieza espiritual. Ora en cada habitación. Declara la palabra en voz alta. Coloca alabanzas. Invoca el nombre de Jesús. Tu casa debe ser un lugar santo. A lo largo de la Biblia, las puertas de la ciudad eran también lugares de juicio, decisiones y pactos. Las puertas eran símbolo de gobierno, y lo mismo sucede en el hogar. La entrada representa el pacto familiar. Por eso es tan importante que cada miembro del hogar entienda que una casa no es solo un techo y paredes, es un territorio espiritual. El lugar donde se establece una atmósfera que puede acercarnos al cielo o abrirnos al infierno. ¿Has notado que cuando hay oración en casa, todo fluye diferente? La paz es tangible, el ambiente es ligero, hay descanso. Pero cuando se deja de orar, cuando se apaga la adoración, cuando se vive en gritos, quejas, ingratitud y rencor, el ambiente se vuelve pesado. No es psicológico, es espiritual. Los umbrales familiares deben estar firmes. El padre, la madre, los hijos, todos debemos entender que si no colocamos a Dios en la puerta, colocamos al mundo, y el mundo no tiene misericordia. Hoy, Dios quiere restaurar tu hogar desde la puerta hacia adentro. Quiere establecer su trono en tu sala, su paz en tu cocina, su gozo en los cuartos, su presencia en cada rincón. Pero necesita tu permiso. Dios no entra donde no es invitado. El Apocalipsis dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Él quiere entrar, Él quiere reinar, Él quiere proteger, pero tú debes colocar su nombre en alto como estandarte espiritual. Por último, debemos entender que si bien Dios nos protege, nosotros somos responsables de vigilar la puerta. ¿A qué me refiero? A que no podemos vivir con negligencia espiritual. No podemos simplemente orar una vez al mes y esperar que el enemigo no ataque. Estamos en guerra, y toda guerra exige vigilancia constante. El Señor Jesús dijo, «Velad y orad para que no caigáis en tentación». Eso incluye vigilar lo que entra a casa, lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, lo que se permite en conversaciones y actitudes. No basta con decir, yo creo en Dios. La fe verdadera vigila. La fe verdadera acciona. La fe verdadera cubre a los suyos con oración y ayuno, así como Josué declaró, yo y mi casa serviremos al Señor. Tú también debes posicionarte como un guardián espiritual, porque si tú no colocas el nombre de Jesús en la puerta, el enemigo colocará confusión. Si tú no colocas la sangre del Cordero en los dinteles, el destructor encontrará entrada. Tu casa es un altar, tu familia es tu primer ministerio, tu puerta es tu línea de defensa. No la descuides, no la ignores, no la subestimes. Porque muchas veces el enemigo no entra por la ventana, entra por la puerta que nosotros mismos dejamos sin cerrar en oración. Hay una revelación poderosa que el Espíritu Santo quiere depositar en tu corazón en este momento. La puerta no es solamente física, también es mental y espiritual. Muchas personas creen que mientras su puerta de madera esté cerrada, todo está bien. Pero, ¿y la puerta de tus pensamientos? ¿Y la puerta de tus emociones? ¿Y la puerta de tu fe? Ahí es donde el enemigo trabaja con más intensidad, porque el diablo no siempre llega con gritos, sustos o ataques evidentes. Muchas veces llega con susurros, con dudas, con ideas sutiles que parecen inocentes, pero que son tóxicas para el alma. Así como lo hizo con Eva en el Edén. No le mostró un demonio, ni fuego, ni castigo. Solo sembró una pregunta. ¿Con qué Dios les ha dicho? Fue por la puerta del razonamiento, de la duda, de la desconfianza, que Satanás logró destruir la paz en el primer hogar de la historia. Y eso mismo sigue haciendo hoy.
El enemigo se disfraza de lógica, de sentido común, de consejos bien intencionados, pero que no nacen en el corazón de Dios. Te susurra: ¿será que necesitas orar tanto? ¿No estás exagerando con tu fe? ¿Por qué no puedes vivir como los demás? Y si tú no tienes una mente renovada por la palabra, una mente sellada por el Espíritu Santo, esas mentiras pueden entrar por la puerta de tus pensamientos y construir fortalezas internas. Amado hermano, la Escritura dice en 2 Corintios 10:5 que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta? El enemigo no necesita romper tu puerta de madera si ya entró por la puerta de tu mente. No necesita mover muebles en tu sala si ya está sembrando confusión en tus pensamientos. Hoy el Señor te llama a cerrar la puerta mental con discernimiento espiritual, a revisar qué ideas estás dejando entrar en tu casa a través de tus conversaciones, de las series que ves, de los libros que lees, de los consejos que recibes. A veces abrimos la puerta del alma a través de un celular, de una red social, de una canción cargada de depresión, odio, sexualidad distorsionada o rebeldía. ¿Y sabes qué pasa cuando dejamos entrar esas cosas? Nuestra casa, que debería ser un santuario, se convierte en un campo de batalla y muchas veces en terreno enemigo. Y Dios no quiere eso para ti. Dios te diseñó para vivir en paz, en plenitud, en armonía espiritual. Pero eso requiere vigilancia. Jesús lo dijo con claridad: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. ¿Sabes cuál es la clave de este versículo? Que ambas intenciones, la del enemigo y la de Cristo, necesitan una puerta. El ladrón no entra por la chimenea, entra por la puerta que queda abierta, y Cristo, aunque es el Rey de Reyes, tampoco entra a la fuerza. Él toca, Él llama, pero espera que tú le abras. Y aquí está la gran decisión espiritual que debes tomar hoy. ¿A quién estás permitiendo entrar? ¿Quién tiene acceso a tu intimidad emocional? ¿Quién guía tus decisiones? ¿Qué tipo de pensamientos están gobernando tus días? Porque si no colocas a Cristo como portero de tu mente, el enemigo tomará el lugar y se sentará en el trono de tu razonamiento. Querido, no se trata de vivir en paranoia, sino en discernimiento. La mente de un cristiano debe ser como una fortaleza protegida por la verdad de la palabra. No puedes permitir que cualquier pensamiento tome control. Por eso es tan necesario leer las Escrituras todos los días, orar en todo momento, declarar vida sobre tu hogar, consagrar tu descanso, tus decisiones, tus relaciones. Y quiero que recuerdes esto con todo tu corazón. No hay puertas neutrales. Toda puerta abierta en el mundo espiritual invita a alguien, o a la presencia de Dios, o a las tinieblas. Y tú eres el guardián de esa entrada. Tú decides qué entra y qué se queda fuera. Así que levántate en autoridad espiritual. Coloca el nombre de Jesús como sello sobre tu mente. Unge tu casa. Ora en voz alta. Declara que ningún pensamiento del infierno puede establecerse en tu hogar. Porque donde Cristo reina, el enemigo huye. En este momento, si el Espíritu te está mostrando alguna puerta abierta en tu mente o en tu casa, no la ignores. No esperes que el daño sea mayor. Hoy es día de cerrar puertas con autoridad. Hoy es día de ungir los marcos espirituales de tu vida. Hoy es día de declarar que mi casa y mi mente le pertenecen a Jesús. Y si estás de acuerdo con esta palabra, declara en los comentarios como un acto profético: Señor, yo cierro toda puerta al enemigo y abro mi casa solo a ti. Hazlo con fe, hazlo en obediencia, porque algo poderoso sucede cuando el pueblo de Dios declara su territorio sellado bajo su cobertura. Hay un principio espiritual que ha sido descuidado por muchas familias y que el enemigo ha aprovechado para sembrar el caos dentro de los hogares. Ese principio se llama
Autoridad espiritual familiar. ¿Sabías que cada hogar, según la palabra, tiene una figura de cobertura espiritual? No estamos hablando de títulos religiosos ni de cargos eclesiásticos. Estamos hablando del llamado de Dios para que el hombre y la mujer de la casa asuman su rol de sacerdotes del hogar. ¿Por qué esto es importante? Porque esa autoridad también es una puerta, una que puede proteger o permitir la entrada del mal. Cuando el sacerdote del hogar, el padre, la madre o quien sea la cabeza espiritual de esa familia, descansa, se distrae o se debilita, el enemigo encuentra espacio para entrar, y cuando entra, no lo hace con compasión. Destruye vínculos, corrompe pensamientos, siembra discordia, y a veces lo hace tan lentamente que los moradores ni se dan cuenta hasta que ya están viviendo bajo una atmósfera pesada, llena de conflictos, enfermedades, pobreza, falta de paz. Veamos un ejemplo bíblico de esto. En el libro de Job, el capítulo 1 nos muestra algo impactante. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, y hacía sacrificios diarios por si acaso sus hijos hubieran pecado. Él actuaba como un sacerdote intercesor, colocando una cobertura espiritual sobre su casa. Pero incluso en ese contexto, vemos cómo Satanás pidió permiso a Dios para tocar. Las palabras que salen de nuestra boca son llaves espirituales. Pueden cerrar o abrir, pueden edificar o derribar. Y muchos hogares sufren porque dentro de sus muros se habla constantemente de fracaso, miedo, quejas, maldiciones, críticas, desesperanza. Cada palabra así es como una grieta que va resquebrajando el muro espiritual. No es casualidad que en Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Otra brecha que permite acceso al enemigo es el desorden emocional sin tratar. Gritos constantes, ira acumulada, falta de perdón, heridas que no sanan, son como humedad en las paredes. Al principio no se nota, pero va destruyendo lentamente la estructura. El enemigo se alimenta del caos emocional. Él sabe que una casa en conflicto es un terreno fértil para su obra. ¿Cuántos hogares se están desmoronando no por falta de dinero, sino por palabras no sanadas, por recuerdos no perdonados, por heridas que se niegan a entregar a Dios? También están las brechas generacionales, pecados que se repiten de generación en generación porque nadie se atrevió a romperlos. Patrones de infidelidad, adicción, pobreza, enfermedad, depresión, abandono. ¿Te suenan familiares? El enemigo ama repetir ciclos, porque mientras un patrón no sea quebrado por el poder del Espíritu Santo, él sigue operando legalmente. Por eso es tan importante consagrar el hogar, romper pactos antiguos, renunciar a toda obra del pasado que aún tenga ecos en tu presente. Y cuidado con una brecha muy sutil, el entretenimiento contaminado. Lo que dejamos entrar a través de la televisión, de internet, de las redes sociales, también abre puertas. Series que promueven el pecado como normal, músicas que exaltan la inmoralidad, contenidos que siembran miedo, violencia, brujería. Todo eso no es inofensivo, son semillas, y cuando se plantan constantemente en el ambiente espiritual del hogar, dan frutos que no queremos cosechar. Hay padres que no entienden por qué sus hijos están rebeldes, angustiados o con crisis de identidad. Pero si miran con honestidad, verán que el ambiente en casa está cargado con música secular, discusiones constantes, falta de oración, nula lectura bíblica. ¿Cómo no va a entrar el enemigo si todo está preparado para que se sienta cómodo? Pero la buena noticia es que hoy puedes cerrar esas brechas, porque todo lo que el enemigo usó para entrar, Dios puede revertirlo para su gloria. Hay poder en el nombre de Jesús para romper maldiciones, para cerrar grietas, para restaurar la santidad del hogar. ¿Cómo lo haces? Aquí van algunas claves espirituales. Examina tu hogar con oración. Pídele al Espíritu Santo que te revele las brechas. Él es fiel para mostrarte lo que debe ser corregido.
Pide perdón por lo que permitiste. Muchas veces, sin saberlo, abrimos puertas por ignorancia, pero hoy puedes cerrarlas con arrepentimiento y fe. Limpia tu casa espiritualmente. Deshazte de objetos que no glorifican a Dios. Haz guerra espiritual en cada habitación. Usa aceite ungido como señal profética. Establece un altar familiar. Ora en familia. Lee la Biblia. Coloca alabanzas. Transforma tu hogar en un lugar de encuentro con el Espíritu Santo. Declara la palabra. Usa versículos como espada. Recita en voz alta las promesas de Dios. Cada declaración hecha con fe es un muro reforzado. Sé persistente. El enemigo retrocede ante la autoridad y la constancia. No te canses de orar, de velar, de proteger. Querido hermano, tu hogar es un territorio sagrado. No puedes vivir como si fuera una casa cualquiera. Es un lugar donde Dios quiere habitar. Pero para que Él habite, tú debes preparar el ambiente. Así como en el Antiguo Testamento, el tabernáculo debía estar limpio, santificado y en orden para que la gloria de Dios descendiera, hoy tu casa también debe estar lista. No basta con tener una cruz colgada en la pared si no hay oración viva en el ambiente. No basta con decir, somos cristianos, si Cristo no es el centro de todo lo que se hace. Tu casa será invencible cuando Jesús sea el Rey real dentro de ella. Así que hoy, toma autoridad. Declara que se cierran las brechas, que toda grieta es sellada con la sangre de Cristo, que toda palabra maldita es revocada, que toda presencia extraña se va, que tu casa es refugio de paz, morada del Espíritu, trinchera del amor de Dios. Detente un momento y piensa, ¿qué permites dentro de tu casa? No me refiero solo a personas o visitas. Me refiero a lo que entra a través de las pantallas, de las conversaciones, de las actitudes, de los hábitos diarios. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, abrimos la puerta al enemigo no por un acto grande de rebelión, sino por pequeñas concesiones repetidas en el tiempo. Y esas pequeñas grietas, con el tiempo, se convierten en portales que permiten la entrada del caos, la opresión y la destrucción espiritual. Uno de los mayores engaños del adversario es hacernos creer que no es tan grave, que podemos convivir con ciertas prácticas sin que afecten nuestra comunión con Dios, que una película, una música, una conversación cargada de crítica o negatividad no afecta tanto. Pero todo lo que consumes, todo lo que toleras, todo lo que normalizas, se convierte en parte del ambiente espiritual de tu casa. Y donde no hay santidad, hay acceso libre para el enemigo. La palabra es clara cuando dice en 2 Corintios 6:17, «Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Esto no es legalismo, es protección. Dios no te está limitando por capricho, te está cuidando. Te está diciendo, tu hogar debe ser un santuario, no un campo de batalla tomado por el enemigo. Ahora bien, uno de los símbolos más poderosos de protección espiritual es la puerta. En la Biblia, la puerta representa autoridad, acceso y límites. Lo que tú permites que entre por esa puerta tiene el poder de bendecir o de contaminar. Es por eso que el pueblo de Israel debía marcar sus puertas con sangre durante la Pascua. Era un acto de obediencia, pero también de intercesión. Estaban diciendo, aquí reina Dios, aquí no entra el destructor. Hoy tú no necesitas sangre de cordero, necesitas aplicar por fe la sangre de Cristo sobre tu casa. Y eso no es una frase simbólica, es una postura espiritual. Es decidir que en tu hogar no se tolerará lo que deshonra a Dios. Es establecer normas claras, es enseñar con tu ejemplo, es decir no a lo que muchos celebran, solo porque tú sabes que tu casa es territorio santo. Pero también hay otra puerta que debemos cuidar, y esa es la puerta del corazón,
porque lo que tú permites en tu interior, tarde o temprano, se manifestará en tu entorno. Jesús dijo en Marcos 7, 21, 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si tu corazón está herido, confundido, lleno de resentimientos o ataduras del pasado, eso afectará directamente la atmósfera de tu casa. No basta con limpiar el ambiente físico si el alma sigue sucia, porque tú eres el sacerdote de tu hogar, tú eres el canal por donde fluye bendición o contaminación. Por eso, el primer paso para sellar tu puerta es sanar tu interior. Haz un análisis sincero. Hay rencores que guardas, hay hábitos secretos que no has confesado, hay desánimo que se ha vuelto tu compañero diario, estás permitiendo pensamientos que te alejan de la fe. Todo eso, aunque parezca invisible, construye una puerta por donde el enemigo entra y comienza a sembrar destrucción lentamente. No podemos hablar de proteger nuestras casas sin hablar de vida devocional. El enemigo no teme a decoraciones cristianas ni a frases religiosas. Él teme a una familia que ora unida, a una casa donde se lee la palabra con constancia, a personas que se humillan delante de Dios todos los días. Esa es la verdadera muralla espiritual. Quizás estés pensando, pero mi familia no quiere orar. En mi casa hay rebeldía, indiferencia, discusiones. Te entiendo. Y por eso esta palabra es más urgente todavía, porque tú puedes ser el intercesor, el puente, la brecha entre el cielo y tu hogar. No esperes que todos se conviertan para comenzar a sellar tu casa. Comienza tú. Da el primer paso. Sé tú la diferencia. El Señor busca valientes, no perfectos. Busca corazones dispuestos. Si tú hoy dices, Señor, quiero que mi casa sea tuya, quiero cerrar las puertas al enemigo, Él te va a respaldar, Él te va a fortalecer, Él va a comenzar un proceso de transformación que quizás no veas en un día, pero que marcará generaciones. Este es el tiempo de ser radical, de limpiar puertas y ventanas espirituales, de revisar lo que consumes, lo que permites, lo que enseñas con tu ejemplo. Es el tiempo de edificar sobre la roca, porque los vientos vendrán, las tormentas golpearán, pero la casa que está sellada con la presencia de Dios permanecerá firme. Y si has fallado hasta ahora, no te condenes. Todos hemos abierto puertas equivocadas alguna vez, pero la gracia de Dios es mayor que nuestro error. Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes cerrar lo que estaba abierto. Hoy puedes declarar, Señor, esta es tu casa, no más tinieblas, no más grietas, solo tu luz, solo tu gloria. Prepárate, porque después de esta reflexión viene un momento final donde sellaremos todo lo aprendido con una declaración profética, y Dios honrará tu fe. Pero antes, respóndele a Dios con sinceridad, haz silencio, examina tu alma y dile, Espíritu Santo, muéstrame toda puerta que el enemigo ha usado para entrar a mi casa. Yo la cierro hoy en el nombre de Jesús. Cuando haces esta oración con fe, el cielo se mueve, porque Dios nunca abandona a quien decide proteger su altar familiar. Hemos llegado al final de esta poderosa palabra, pero no al final de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu casa, porque cuando Él envía una advertencia, no es para asustar, sino para proteger, despertar y preparar. Y hoy, esta palabra llegó a ti por una razón divina. No fue por casualidad. El Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón, diciéndote, hijo, hija, protege tu casa, sella tu puerta. El enemigo no puede entrar donde hay luz, oración y santidad. Muchas veces esperamos milagros y protección sobrenatural, pero dejamos las ventanas espirituales abiertas. Queremos que Dios cuide de nuestra familia,
pero no consagramos nuestros hogares. Queremos paz, pero toleramos ambientes cargados de rencor, queja, ansiedad y pecado. Queremos bendición, pero no hacemos de nuestra casa un altar vivo de adoración, y es ahí donde fallamos. Porque la bendición de Dios no se sostiene en emociones pasajeras, se sostiene en una vida espiritual activa, consciente, firme, vigilante. La Biblia nos dice claramente en Isaías 26:20, «Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras ti. Escóndete un poco, por un momento, hasta que pase la indignación. ¿Lo ves? Cierra tus puertas. Escóndete en la presencia, refúgiate en el altar, sella con oración cada entrada de tu vida y de tu hogar, porque quien permanece bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero esto requiere decisión, requiere posicionamiento espiritual. No se trata solo de escuchar un mensaje y emocionarse, se trata de actuar, de aplicar, de obedecer. Hoy Dios te mostró que el enemigo no necesita usar violencia para entrar a tu vida. Le basta que tú descuides la puerta, que tú aflojes tu fe, que tú te acostumbres al pecado, que tú le restes importancia a lo que entra y sale de tu casa. Por eso esta palabra fue tan clara. Si no colocas esto en tu puerta, el enemigo tendrá acceso libre a tu casa. ¿Y qué es ese esto? Es el sello espiritual del reino. Es la presencia constante de Dios, es la sangre de Cristo aplicada por fe, es la autoridad ejercida en oración, es la obediencia a la palabra, es la santidad cultivada en lo íntimo, es la disciplina espiritual que no se deja corromper por modas o debilidades. Y si tú decides hoy colocar todo eso en tu puerta, puedes estar seguro. Ni la enfermedad, ni la escasez, ni la depresión, ni el enemigo podrán destruir tu hogar. Recuerda lo que Dios le dijo a los israelitas en Éxodo 12, cuando llegó la hora de la gran liberación de Egipto. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Aleluya. La sangre en la puerta marcaba protección. El ángel de la muerte no podía entrar donde había obediencia y fe. Y ese principio sigue siendo válido hoy. Cuando tú marcas tu casa con fe, con oración, con la sangre de Jesús, la destrucción tiene que pasar de largo. El enemigo tiene que retroceder. Por eso hoy te invito a actuar. No dejes este video como uno más que viste. Tómalo como una señal divina. Una oportunidad para redireccionar tu vida familiar. Y si sientes que ya es tarde, si piensas que tu casa está demasiado herida, recuerda esto: para Dios nunca es tarde. Él es especialista en restaurar ruinas. Quizás haya puertas que abriste sin darte cuenta, relaciones tóxicas que permitiste, objetos que trajeron contaminación espiritual, palabras que lanzaste sin pensar, actitudes que repetiste porque las viste en generaciones anteriores. No importa, hoy hay redención, hoy hay limpieza, hoy hay poder de restauración. Haz una oración profunda, pide perdón por lo que permitiste, declara que tu casa pertenece a Jesús, sella espiritualmente cada puerta, cada habitación, camina por tu hogar como un sacerdote, proclama la palabra, unge si es necesario, y lo más importante, vive lo que predicas, que cada día en tu casa se note que Dios reina ahí. Y para sellar esta enseñanza con un acto de fe y unidad, te pido que escribas en los comentarios esta frase profética: hoy sello mi puerta con la sangre de Cristo. El enemigo no entrará en mi casa. Escríbelo, decláralo, hazlo público y después actúa en consecuencia, porque Dios honra a los que le honran. Y si tú le entregas tu hogar, Él lo hará su morada. Dale me gusta a este video si esta palabra habló a tu corazón.
Compártelo con alguien que necesita protección espiritual en su casa. Suscríbete al canal para recibir más enseñanzas como esta cada semana. Y no olvides activar la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos una nueva palabra de Dios. Este canal es una trinchera de fe, un altar digital donde el fuego del Espíritu Santo no se apaga. Y tú eres parte de esta comunidad. Hasta el próximo mensaje. Que la paz de Dios cubra tu casa como un manto. Y recuerda, una casa que ora es una casa que prevalece.